¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches. Hoy es domingo, eso ya lo saben, y también es 26 de marzo. Posiblemente alguno también y otro diga, ya estamos ahí, ya estamos en el 26 de marzo, es el último domingo, el próximo será el domingo de Ramos, inicio del mes de abril, pero también inicio de la Semana Santa, que ya saben ustedes tiene un impacto en muchos países, particularmente en este, pues es uno de ellos. Así que aprovechemos este último domingo antes de las procesiones para comentarles las noticias que hemos seleccionado para usted. Don Juan Luis, buenas noches. Buenas noches, televidentes con criterio. Gracias por acompañarnos. Miren, Pedro les está hablando a ustedes de vísperas, pero en realidad las vísperas más anheladas, sobre todo por los aspirantes a cargos de elección popular, son las del inicio, el arranque de la campaña electoral. A partir de mañana, televidentes con criterio, usted estará sometido a una gran cantidad por medio de los medios más importantes de comunicación en el país, pues de mensajes de parte de los aspirantes a esas elecciones que procurarán persuadirlo a usted de que vote por ellos, sea para la alcaldía, sea para una diputación, sea para la presidencia de la República. Y por supuesto que usted aquí en Con Criterio va a tener mucha más discusión, mucho más debate y mucha más información que en ningún otro sitio para discutir sobre este tema y para tomar su decisión. Bienvenidos a todos hoy y les informamos rápidamente que Claudia Méndez se encuentra disfrutando de sus vacaciones, de manera que hoy nos tienen a Pedro y a mí aquí listos para llevar esta discusión en paz. Así es, nosotros no hemos empezado nuestras vacaciones electorales, sino todo lo contrario. Algunos se adelantaron. Si no nos ve aquí los fines de semana, que vamos a estar, también nos puede seguir de lunes a viernes en Radio Fabulosa 88.9. Como Juan Luis dice, intentaremos todos los días tener pues una entrevista, un debate, un análisis de alguna propuesta de interés que destaque, que merezca la pena, que sea noticia. A todos, imposible, eso sobra que se lo digamos. A los que vayan destacando, surgiendo por cualquier cosa, pues vamos a intentar hablar con ellos para que ustedes tengan los conocimientos suficientes y tomen la decisión lo más libremente posible. Pasamos a las noticias, don Juan Luis. Arrancamos con la primera noticia de esta semana que nos parece de relevancia y tiene que ver con el cierre de mercados en la ciudad de Guatemala, entre otros el mercado de la parroquia, por ejemplo. Se han visto afectados los mercados por la acción de extorsionistas que han llegado a exigirle a los inquilinos, a los locatarios, grandes sumas de dinero a cambio de no ser afectados, de no ser atacados por estas mafias. La policía y la fiscalía, que han desarrollado ya investigaciones, aún no han sido capaces de frenar esta ola de extorsiones que ha movido a los encargados de los mercados a cerrar, mientras el ministro de Gobernación del gobierno de Alejandro Yamatei sale a decir que Guatemala es uno de los países más seguros del continente. El viernes pasado en radio hablamos con el fiscal, un fiscal encargado de estos menesteres, y salieron algunas cosas en claro que vamos a poner sobre la mesa. La primera, que no necesariamente tenían que ser maras, sino que hay grupos de extorsión y chantaje no siempre asociados a las maras. El segundo, que era difícil investigar estos temas porque había una especie de omertá, de ley de silencio entre las personas que trabajan en los mercados por razones obvias, ¿verdad? Y ya ha habido algún asesinato y alguna agresión y no muchas personas muestran su disposición a colaborar y a decir quiénes son. Y la tercera, porque pareciera ser que estos personajes se escabullen de las garras de las autoridades. La conclusión la ha dicho Juan Luis, hay un temor, hay mercados que se cierran, hay personas que tienen ahí su puesto de trabajo que tienen miedo y es evidente que esto pues en un proceso o en un clima que inicia el proceso electoral nunca es bueno, pero en este momento digamos que se le pone sal y pimienta en cantidades mayores. Televidentes con criterio, otra segunda nota que hemos desarrollado, no a lo largo solamente de esta última semana en la radio con criterio, sino en realidad la hemos desarrollado a lo largo de las últimas 3. Tiene que ver con ese caso de la sustracción del riñón de una paciente a quien nunca llegó a solicitársele la autorización o a pedirle su venia para extraer ese
órgano, tampoco a sus familiares. Se trata de una acusación que ahora tiene a 3 médicos del sistema de salud, siempre el seguro del Banco Industrial, en unas condiciones bastante difíciles delante de los tribunales. La familia y los abogados de esta paciente exigen, por supuesto, una reparación, y la discusión se ha ampliado de manera extensa en el país. Así es. Ustedes saben que al principio se evitó hablar del tema, pero ya ha habido muestras que evidencian que por lo menos fue un error. ¿Se hizo a cosa hecha? Bueno, es difícil determinar eso, pero evidentemente al menos el error está ahí. Pero hay algo más grave. También pareciera haber algunas evidencias de que los médicos se dieron cuenta en algún momento de que habían cometido este error y pretendieron pues esconderlo, ocultarlo. Y evidentemente pues eso pone el caso mucho más complejo. El error que luego se intenta ocultar, pues creo yo, no sale de mi propia dimensión, creo que es una circunstancia agravante porque se puso en peligro a la paciente al no decirle, mire, nos equivocamos, pero eso el primer día, ¿no? Y no dilatarlo por un tiempo. En fin, vamos a ver cómo termina este tema. Pedro, me parece razonable también explicar en este caso que pareciera haber quedado a este momento aclarado o comprobado que no ha habido ningún intento de traficar con ese órgano. No se produce en esas condiciones. Se parece tratar de un caso de negligencia médica o de un error médico, pero que no fue puesto de ninguna manera en un mercado de órganos, y puede hablarse de tal cosa en este país, ese riñón sustraído. La pregunta que surge aquí, y yo creo que fue un error, como tú bien has dicho, la pregunta que surge es cómo 3 médicos más otras personas que están ahí se confunden de derecho a izquierdo. En fin, yo sé que cuando el error se comete es porque las probabilidades de que ocurra existen, ¿no? Pero no es un doctor, son 3 que van a focalizarse en un expediente que seguramente habían estudiado mucho tiempo, que seguramente conocían, uno quiere dar ese beneficio de la duda, y que el derecho y el izquierdo, pues evidentemente es ponerte de un lado o de otro de la camilla de operaciones. En fin, tristes realidades más para el paciente que para los doctores, aunque triste para ambos. Miren, televidentes con criterio, se ha anunciado un paro nacional por parte de la organización comunitaria 48 cantones a partir del día de mañana, a causa de que los oficialistas, el gobierno y los diputados oficialistas no están dispuestos a desistir de la aprobación de unas iniciativas de ley que forzarían a muchos habitantes de Totonicapán a sumarse a la formalidad, a pagar impuestos, y esto provoca pues este movimiento que sin ninguna duda va a tener consecuencias para muchas personas en el país en los próximos días. Ellos lo están anunciando como un paro nacional. Sin embargo, lo más probable es que se produzca estrictamente en el área del altiplano, sobre todo en la carretera panamericana. Es interesante y es un buen tema, porque este tema debería de haberse abordado por la Superintendencia de Administración Tributaria hace muchos años. Yo la economía informal la puedo entender, incluso se puede justificar en un país donde la formalidad es cara, donde no es fácil darse de alta. Eso lo puedo entender. No lo justifico, pero lo puedo entender. Ahora, sí me resulta difícil, Juan Luis, que una persona no quiera dar una factura cuando vende algo de más de 2.500 que sale, porque ahí ya no hay tanta economía informal. No sé si me explico. No es el tendero que vende 1 kilo de tomates o el tendero que vende 1 de tomates, 1 de patata, es decir, no es el menudeo. Cuando se compra más de 2.500 quesales en una sola factura, no es un menudeo. Y creo que merece una discusión seria, no ahora evidentemente, sino en algún momento, porque hay personas que no quieren dar factura en ventas superiores a esa cantidad.
En esto estoy de acuerdo, yo creo que es un tema que debería ser discutido. Me gustaría entender, por ejemplo, si las autoridades, tanto tributarias como de gobierno de la República, desarrollaron acercamientos con los sectores que van a ser afectados, voy a decir, en términos positivos y negativos por esta decisión antes de llevar adelante la medida. Me parece relevante, por supuesto que este es un tema que se abre y en medio del inicio del proceso electoral es un tema que complica un poco más la situación en un país en el que usted ya lo sabe, vivimos casi de manera permanente sobre un polvorín. Por supuesto, en un proceso electoral en el que ha habido muchísimas denuncias y muchísima desconfianza en torno a que los resultados están siendo inducidos justamente por quienes gobiernan. Bueno, y así nos llevamos una noticia triste que también han leído ustedes, es la muerte de Javier López, conocido como Chabelo, un actor y comediante. Yo reconozco que por mi poca tiempo de presencia en el país no lo disfruté o lo padecí. No sé si era un actor de estos que las personas gustaban o que las personas sufrían. Me da la impresión que era más lo primero que lo segundo. Un actor que ha hecho sonreír a muchas generaciones y que se ha mantenido prácticamente octogenariamente hablando hasta última hora. Hay actores y hay cantantes como los Rolling Stones que parece que tienen ya 90 años y Chabelo creo que tenía como 89 y seguían de alguna manera ahí en el candelero. Yo no lo viví, pero tú sí, ¿no, Juan Luis? Bueno, es un actor mexicano sobre todo de televisión, que por supuesto tiene una gran influencia en el área de América Latina, pero diría yo más que nada en América Central y en México. Me parece por supuesto que a muchas personas van a extrañarlo, pero su avanzada edad pues ya anunciaba desde hace tiempo que podría desaparecer en el corto plazo. Pedro, me parece relevante la decisión que ha tomado la presidenta de Honduras de romper relaciones diplomáticas con Taiwán y en cambio arrancarlas con Beijing, con China continental. Guatemala se queda como el único país de la región que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, que usted ya sabe, ha estado envuelto en una serie de escándalos de financiamiento de corrupción a los gobernantes guatemaltecos justamente para mantener estas relaciones diplomáticas. A mí me parece una decisión trascendente, como tú has dicho, porque es un país más que suba a China. Pero me parece también una decisión preocupante. Preocupante porque China es un régimen comunista, no hay que olvidarlo, no le demos muchas vueltas. Y punto número dos, China se está haciendo prácticamente o ya se ha hecho, con un montón de economías africanas y con muchas latinoamericanas. China genera una dinámica de geoeconomía, es decir, la toma del poder a través de la economía, y Guatemala tiene ahora una enorme ventaja. La pregunta es si la va a saber aprovechar. Es el único país de Centroamérica, o será el único país de Centroamérica, que mantiene relaciones con Taiwán, que es mucho mejor visto por Estados Unidos. La pregunta es, ¿sabrá el gobierno nacional hacer una especie de punto de apoyo como valor geopolítico de un país, Guatemala, que es el único que no tiene relaciones con China? Pues ahí están las oportunidades para aprovecharlas. Esa ha sido la oportunidad que se ha dicho que Guatemala tiene durante las últimas 3 décadas, pero que en realidad se ha traducido exclusivamente en una oportunidad de enriquecimiento para los gobernantes. Taiwán ha sobornado a los gobernantes guatemaltecos, como ya ha quedado demostrado en cortes estadounidenses, hasta por 3.5 millones de dólares a cada uno con regalos de manera personal. En cambio, los beneficios para el país son muchísimo menores. Y respecto a la relación con China, solo les recuerdo que países como Costa Rica o como Panamá, por ejemplo, tienen largos años de tener relación diplomática con China continental, México, Colombia, Perú, prácticamente el mundo entero, Brasil, Chile, y no han caído precisamente en las garras económicas o financieras de Beijing. Me parece simple y sencillamente que ya es un anacronismo de parte de Guatemala mantener la relación con Taiwán y en cambio darle la espalda pues, a la segunda economía más importante del mundo. Bueno, en Costa Rica construyó un estadio del ejército por 10 millones de dólares, con El Salvador también empezó a construir cosas, con Montenegro se quiso apropiar de un puerto justamente cuando no le podía pagar, con Sri Lanka también mantiene el régimen de Venezuela o parte de él.
En fin. Costa Rica sigue siendo una nación soberana, tener relaciones Sí, diplomáticas. sí, si eso Y dicen Panamá todos. también. Y Panamá también. Sí, sí, si eso dicen todos, Juan Me Luis. parece que nos asustan con el petate del muerto, con No, esto de no. que es un gran riesgo tener relaciones diplomáticas con China cuando nosotros vemos en realidad el riesgo materializado de la relación diplomática con Taiwán. No, el riesgo es tener una relación diplomática con una dictadura, con la dictadura más grande del mundo, con la dictadura que compra gobiernos. Eso es el gran problema. Pero Que eso es en exactamente corto- lo que hace Taiwán con Guatemala. No, Taiwán no voy a decir que no hizo esto hace muchos años, hasta que a su vicepresidenta la pusieron en prisión, pero ahora esos 10 o 12 o 15 años, y el señor Portillo creo que fue el último. Pero es que China no lo hace distinto. ¿Cuál Y es ahora el paga el punto? lobby. Taiwán paga el lobby para el gobierno del presidente Sí. Yamatei a favor de la impunidad Claro. y de la corrupción en Estados Bueno, Unidos. estamos de acuerdo que paga el lobby, Juan Luis. Yo estoy de acuerdo en eso, porque Taiwán tiene que sobrevivir como país. Si no, China lo devora. El punto está si nosotros, es decir, Guatemala va a saber, siendo el único país en Centroamérica que no tiene relaciones, va a saber valorarlo y va a saber venderlo, entre comillas, en el ámbito de las relaciones internacionales. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Lo vamos a rentabilizar? Pues si no lo vamos a rentabilizar, ¿qué más nos da? De momento, pienso que no. Televidentes con criterio. Vamos a ir en este momento a la pausa, pero vamos a volver para discutir en torno a ese creciente rol que está jugando en la política nacional el fiscal Curruchiche, el acoso que ha tenido en contra del candidato Edmond Mulet, que en 2 ocasiones esta semana ha visitado el Tribunal Supremo Electoral para advertirle en contra de este candidato y de una presunta campaña anticipada. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bienvenidos a este segmento de Himalaya y con criterio. Hoy entrevistamos al doctor Josué Avendaño, él es geriatra. Vamos a hablar, doctor, bienvenido a Con Criterio, sobre el deterioro y los trastornos de la memoria. Bienvenido, doctor. Gracias, es un gran gusto. Doctor, ¿existen alarmas tempranas de que la memoria sufrirá trastornos o sufrirá un deterioro? ¿Cuáles son? Sí, la mayoría de veces la demencia, por ejemplo, no se instala de la noche a la mañana. Es un proceso bien progresivo, lento, pero que va hacia empeorar la situación del paciente. Cuando empezamos ya a notar cambios, como olvidar objetos, confundir nombres, el que muchas veces se pierden en lugares conocidos, incluso si todavía están laborando, las personas que están alrededor notan que hay ciertos cambios. Todas estas son alertas que muchas veces la familia no las reconoce, que lo ve como normal, parte de su envejecimiento, pero ojo, porque si nosotros identificamos tempranamente todos estos signos, podemos abordarlo más tempranamente y mejorar la condición del paciente. ¿Y qué es lo que le recomienda a sus pacientes y a las familias de estos pacientes? Por lo general, que no los aíslen, que traten la manera de tenerlos en casa, que se les dé todas las condiciones adecuadas, que no se, cosas tan sencillas como no moverle los objetos del lugar. Solo el hecho de moverle la cama o cambiarlo de cuarto, a veces incluso las mismas familias, 15 días un hijo, 15 días otro, eso hace que el deterioro se acelere. Hay detonantes y dentro de esos detonantes es esto. Entonces, mantenernos en ese entorno adecuado. Gracias, doctor. ¿Hay medicamentos, hay tratamientos que nos ayuden a prevenir este deterioro, que lo ralenticen? Normalmente el proceso se da por una situación de oxidación a nivel de radicales libres. Las neuronas van perdiendo las conexiones, entonces usamos medicamentos en etapas iniciales o preventivo para que no avance. Y esto es mejorar la conexión entre las neuronas a través de productos que nos ayuden a que se eliminen esos radicales libres. Pues muchas gracias, doctora Avendaño. Le deseo una feliz semana. Muchas gracias por atendernos. Con gusto.